Alexis Sánchez silencia a un periodista ateo, su respuesta dejó sin palabras a todo Chile. El estudio de televisión estaba completamente lleno. Las luces blancas iluminaban el set con una intensidad casi incómoda, y detrás de las cámaras, decenas de técnicos observaban en silencio mientras los productores corrían de un lado a otro preparando la transmisión en vivo. Aquella noche no era una entrevista cualquiera. El invitado era Alexis Sánchez, el delantero chileno que había conquistado estadios en Europa, levantado copas históricas con la selección de Chile National Football Team, y que para millones de chilenos representaba mucho más que un futbolista. Para muchos, Alexis era un símbolo. Un niño que había salido de la pobreza de Tocopilla y que había llegado a lo más alto del fútbol mundial. Pero esa noche, el ambiente era extraño. Tenso. Porque quien lo entrevistaría no era precisamente un admirador. El conductor del programa era Tomás Valdés, un periodista famoso en el país por su estilo provocador, directo y muchas veces cruel. Valdés tenía fama de destruir a sus invitados. Pero había algo más. Algo que todos sabían. Tomás Valdés era conocido por burlarse abiertamente de la fe religiosa. En más de una ocasión había declarado en televisión nacional: la fe es el refugio de quienes no pueden explicar el mundo con inteligencia. Sus palabras habían generado polémica durante años. Y esa noche, parecía tener un objetivo claro: provocar a Alexis. Las cámaras comenzaron a grabar. La música de entrada del programa sonó con fuerza mientras la audiencia aplaudía. Valdés apareció caminando hacia el centro del set con una sonrisa afilada. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro, dijo mirando a la cámara. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un hombre que muchos consideran un héroe nacional. La pantalla gigante detrás de él mostró imágenes de goles, celebraciones y estadios repletos gritando el nombre de Alexis. El público volvió a aplaudir. Entonces el periodista levantó una ceja. Pero esta noche, continuó, vamos a conocer al hombre detrás del mito. Una pausa incómoda. Porque hay algo que siempre me ha intrigado de Alexis Sánchez. La cámara se movió lentamente hacia el otro lado del estudio. Y allí estaba Alexis. Sentado con calma. Sereno. Vestido de manera sencilla, sin extravagancias. Miraba al periodista con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Valdés cruzó las piernas. Alexis, dijo inclinándose hacia él. Has hablado muchas veces de Dios, de fe, de agradecimiento. El público guardó silencio. El periodista sonrió con ironía. Pero dime algo, ¿de verdad crees que Dios tuvo algo que ver con tus goles? Algunos en el público soltaron una risa nerviosa. Otros se miraron incómodos. El periodista continuó. Porque, siendo honestos, ¿no crees que todo eso es simplemente una ilusión? Las cámaras se acercaron al rostro de Alexis. Los productores detrás del vidrio se miraban entre ellos. Sabían que la pregunta era una provocación directa. Y que millones de personas estaban viendo el programa en ese mismo instante. Valdés se inclinó más hacia adelante. Vamos Alexis, dijo con tono desafiante. Dime algo. ¿De verdad crees que alguien allá arriba está escuchando tus oraciones? El silencio en el estudio se volvió pesado. Las luces parecían más intensas. Las cámaras más cercanas. El periodista estaba convencido de que tenía el control de la conversación. Pero lo que nadie esperaba era la expresión que apareció en el rostro de Alexis Sánchez. No había enojo. No había incomodidad. Solo una calma profunda. Alexis respiró lentamente. Luego levantó la mirada hacia el periodista. Y justo antes de responder, dijo algo que hizo que varios en el estudio se miraran sorprendidos. Porque su primera frase no fue una defensa. Ni una explicación. Fue algo completamente diferente. Algo que cambiaría el tono de toda la entrevista. Y que haría que todo Chile guardara silencio. Pero esa respuesta comenzó con una historia que nadie en ese estudio esperaba escuchar. El silencio en el estudio se volvió tan profundo que incluso el leve zumbido de las cámaras parecía escucharse. Todos esperaban que Alexis Sánchez respondiera de inmediato. Que defendiera su fe. Que discutiera. Que se molestara. Pero Alexis no hizo nada de eso. Simplemente inclinó la cabeza por un instante, como si estuviera recordando algo muy lejano. Luego levantó la mirada y habló con una voz tranquila. Antes de responderte, déjame contarte algo. El periodista Tomás Valdés sonrió con sarcasmo. Adelante, respondió. Esto es televisión en vivo. Alexis apoyó los codos suavemente sobre la mesa.
Sus ojos ya no estaban en el periodista. Parecían mirar mucho más lejos. Cuando yo era niño, comenzó, vivía en un lugar donde a veces no había ni para comer. El estudio volvió a quedarse en silencio. Algunas personas del público sabían exactamente a qué lugar se refería. El pequeño puerto de Tocopilla. Un lugar donde el viento del desierto golpea las casas humildes y donde muchos niños crecen aprendiendo a sobrevivir antes de aprender a soñar. Alexis continuó. Mi mamá trabajaba todo el día, y muchas veces yo tenía que salir a la calle a buscar qué hacer para ayudar. Las cámaras captaron a varios espectadores escuchando con atención. El periodista lo observaba en silencio, esperando el momento de volver a atacar. Pero Alexis siguió hablando. Había noches, dijo, en las que yo miraba el cielo desde el techo de mi casa. Hizo una pausa. Y hablaba con Dios. El periodista soltó una pequeña risa. Pero Alexis no reaccionó. No le pedía fama, continuó. No le pedía dinero. Ni siquiera soñaba con Europa. El público estaba completamente inmóvil. Solo le pedía una cosa. Otra pausa. Esta vez más larga. Las cámaras se acercaron lentamente a su rostro. Le pedía que algún día mi mamá dejara de sufrir. Algunas personas en el público bajaron la mirada. Otros cruzaron los brazos, impactados por la sinceridad de sus palabras. El periodista intentó interrumpir. Pero Alexis levantó la mano suavemente. No como un gesto agresivo, sino como alguien que todavía no había terminado. Déjame terminar. La seguridad en su voz sorprendió a todos. El periodista se quedó callado. Alexis volvió a mirar hacia adelante. Un día, cuando tenía 11 años, un entrenador me vio jugar en una cancha de tierra. Las imágenes de su infancia parecían revivir en cada palabra. Yo estaba descalzo. El público murmuró. No tenía botines. Ni uniforme. Ni siquiera una pelota propia. Solo ganas. Alexis respiró hondo. Ese día cambió mi vida. Porque ese entrenador fue quien me llevó al club que abrió las puertas de todo. El periodista cruzó los brazos. Pero eso fue talento, no milagros. Alexis lo miró por primera vez directamente a los ojos. No había rabia. Solo una calma que comenzaba a incomodar al periodista. Puede ser, respondió. Tal vez fue talento. Tal vez fue suerte. Tal vez fue esfuerzo. Hizo una pausa. Luego añadió algo que provocó un silencio aún más profundo en el estudio. Pero cuando yo era un niño que no tenía nada. Lo único que tenía era fe. El periodista sonrió nuevamente. Pero esta vez su sonrisa era más tensa. ¿Y eso prueba que Dios existe? Alexis no respondió de inmediato. En cambio, apoyó la espalda en la silla y observó al periodista con una serenidad desconcertante. Porque en ese momento, Alexis estaba a punto de hacer una pregunta. Una sola pregunta. Una pregunta tan simple, que dejaría al periodista completamente desarmado frente a todo el país. El estudio estaba completamente en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Las cámaras seguían enfocando el rostro tranquilo de Alexis Sánchez, mientras el periodista Tomás Valdés esperaba la respuesta que creía poder desmontar fácilmente. Valdés apoyó las manos sobre la mesa. Entonces, dijo con tono desafiante, ¿eso demuestra que Dios existe? Alexis no respondió de inmediato. Durante unos segundos simplemente observó al periodista. Era una mirada serena. Sin orgullo. Sin enojo. Una mirada que parecía venir de alguien que había vivido demasiado para discutir por ego. Finalmente habló. No, dijo con calma. La respuesta sorprendió a muchos en el estudio. El periodista levantó una ceja. ¿No? Alexis negó lentamente con la cabeza. No demuestra nada. Valdés sonrió, creyendo que había ganado el punto. Entonces estamos de acuerdo, dijo. La fe es solo una historia que la gente se cuenta para sentirse mejor. Algunas personas del público se removieron incómodas en sus asientos. Pero Alexis continuó hablando. Pero déjame preguntarte algo, Tomás. El periodista se acomodó en su silla. Adelante. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Cuando un niño no tiene comida, ¿qué le queda? El periodista frunció el ceño. No entiendo la pregunta. Alexis continuó. Cuando un niño vive en un lugar donde nadie cree que llegará a nada. Cuando todo el mundo le dice que su destino es seguir siendo pobre. Cuando ni siquiera tiene zapatos para jugar fútbol. Las cámaras se movieron lentamente hacia el público.
Muchos escuchaban con atención absoluta. ¿Qué le queda? Repitió Alexis. El periodista respondió rápidamente. Trabajo duro. Alexis asintió. Sí. Disciplina, agregó el periodista. Alexis volvió a asentir. También. El periodista sonrió. ¿Ves? No necesitamos a Dios para explicar nada de eso. Pero Alexis todavía no había terminado. Sus ojos se mantuvieron firmes. Trabajo duro, disciplina, talento. Hizo una pequeña pausa. Pero dime algo. El estudio entero parecía contener la respiración. Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué le dices a ese niño? ¿Cuando el mundo entero ya decidió que no vale nada? La pregunta cayó en el estudio como una piedra en agua quieta. El periodista no respondió de inmediato. Por primera vez en toda la entrevista. Parecía pensar. Alexis continuó. Yo era ese niño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un niño de Tocopilla que nadie conocía. Un niño que muchos pensaban que no llegaría a nada. Un niño que solo tenía dos cosas. Miró al periodista directamente. ¿Un balón? Y fe. El periodista intentó recuperar el control. Pero miles de niños tienen fe y no llegan a ser Alexis Sánchez. Alexis asintió. Es verdad. El periodista sonrió otra vez. Entonces no fue Dios. Alexis respiró lentamente. Luego dijo algo que hizo que varios productores detrás de cámaras levantaran la mirada de inmediato. Nunca dije que Dios me hizo famoso. El periodista frunció el ceño. ¿Entonces qué hizo? Alexis lo miró con serenidad. Y respondió con una frase tan simple. Que en pocos segundos comenzaría a circular por todo Chile. Dios no me dio fama. Me dio fuerza cuando nadie más creía en mí. El público guardó silencio. Pero el periodista no estaba dispuesto a rendirse. Porque en ese momento, decidió lanzar la pregunta más dura de toda la entrevista. Una pregunta que pensó que destruiría por completo el argumento de Alexis. El silencio en el estudio se volvió incómodo. Las palabras de Alexis Sánchez aún flotaban en el aire como un eco que nadie se atrevía a romper. Dios no me dio fama, me dio fuerza cuando nadie más creía en mí. Algunos miembros del público comenzaron a aplaudir suavemente. Pero el periodista Tomás Valdés levantó la mano, deteniendo el momento. No estaba dispuesto a dejar que Alexis dominara la conversación. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos tenían esa expresión que los televidentes conocían bien. La expresión de alguien que estaba a punto de atacar. Bonita historia, dijo con una sonrisa fría. El estudio volvió a quedarse en silencio. Pero hay algo que nunca entiendo de las personas que hablan de fe. Alexis lo observaba en calma. Hablan de Dios cuando ganan. Pero nunca lo culpan cuando pierden. Algunos murmullos recorrieron el público. El periodista continuó. Dices que Dios te dio fuerza, que te ayudó en los momentos difíciles. Valdés cruzó los brazos. Entonces explícame algo. La tensión comenzó a crecer. ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Cuando millones de personas sufren? Las cámaras se movieron lentamente por el estudio. El periodista ya no hablaba con sarcasmo. Ahora su voz era dura. ¿Dónde estaba cuando niños mueren de hambre? ¿Dónde estaba cuando hay guerras? ¿Dónde estaba cuando familias enteras lo pierden todo? El público estaba completamente inmóvil. Valdés golpeó suavemente la mesa con los dedos. ¿Y si quieres algo más cercano a ti? Miró fijamente a Alexis. ¿Dónde estaba Dios cuando Chile perdió finales, cuando la gente lloraba, cuando tu selección fallaba? Algunos en el público reaccionaron con incomodidad. El periodista había ido demasiado lejos. Pero él continuó. Porque si Dios interviene cuando ganas, también debería intervenir cuando pierdes. El estudio parecía contener la respiración. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Durante unos segundos no dijo nada. Ni siquiera se movió. Solo escuchó. Esa calma volvió a incomodar al periodista. Porque parecía que Alexis no estaba discutiendo. Estaba pensando. Finalmente Alexis habló. ¿Tomás? Su voz era baja. Pero firme. Esa es una pregunta muy grande. El periodista sonrió. Entonces respóndela. Alexis levantó la mirada hacia el público. Después volvió a mirar al periodista. Te voy a responder, pero no como futbolista. Una pausa. Te voy a responder como el niño que fui. Las cámaras se acercaron aún más. Porque cuando yo era niño, no entendía muchas cosas del mundo.
Alexis respiró profundamente. No entendía por qué mi mamá tenía que trabajar tanto. No entendía por qué algunos amigos del barrio terminaban en problemas. No entendía por qué algunos sueños parecían imposibles. El periodista observaba con los brazos cruzados. Alexis continuó. Pero con el tiempo aprendí algo. El estudio estaba completamente en silencio. Alexis miró al periodista directamente a los ojos. Y dijo una frase que hizo que incluso los técnicos detrás de las cámaras dejaran de moverse. La fe no es creer que nada malo va a pasar. El periodista frunció el ceño. Alexis terminó la frase. La fe es levantarte. Cuando todo ya salió mal. El público permanecía inmóvil. Pero el periodista todavía no estaba convencido. Porque en ese momento, decidió lanzar una acusación mucho más personal. Una acusación que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. Y que haría que el estudio entero reaccionara de inmediato. El silencio en el estudio se volvió pesado. Las palabras de Alexis Sánchez habían dejado una sensación extraña en el ambiente. La fe es levantarte cuando todo ya salió mal. Durante unos segundos nadie habló. Ni el público. Ni los productores. Ni siquiera el periodista. Pero Tomás Valdés no era conocido por quedarse callado. Se inclinó hacia adelante lentamente. Sus dedos golpeaban la mesa con un ritmo calculado. Eso suena inspirador, dijo con una sonrisa delgada. Pero también suena conveniente. Algunos murmullos recorrieron el público. El periodista continuó. Porque es fácil hablar de fe cuando eres un héroe nacional. Las cámaras enfocaron nuevamente a Alexis. Valdés levantó una ceja. Tienes fama. Tienes dinero. Tienes reconocimiento mundial. Hizo una pausa. Has jugado en clubes gigantes. En FC Barcelona. En Arsenal FC. Y en la selección de Chile National Football Team. El periodista entrelazó las manos. Pero dime algo, Alexis. Su voz se volvió más dura. ¿No crees que hablar de fe desde el éxito es fácil? El estudio se tensó. Valdés continuó sin esperar respuesta. Porque para muchos chilenos que te están viendo ahora mismo, la vida no termina con un estadio lleno. Ni con trofeos. Ni con contratos millonarios. El periodista miró directamente a la cámara. La vida termina con cuentas que pagar. Con trabajos duros. Con sueños que nunca se cumplen. Luego volvió a mirar a Alexis. Así que dime la verdad. Otra pausa. Una pausa larga. ¿No crees que tu fe es simplemente el privilegio de alguien que ya ganó? El público reaccionó con un murmullo fuerte. La acusación era clara. El periodista estaba insinuando que Alexis hablaba desde la comodidad del éxito. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro del futbolista. Pero Alexis no parecía molesto. Ni ofendido. Solo pensativo. Apoyó las manos sobre la mesa. Y por un momento bajó la mirada. Como si estuviera recordando algo que muy pocos conocían. Cuando volvió a hablar, su voz era más seria. Tomás, hizo una pausa. Si tú crees que mi vida empezó cuando gané dinero, entonces no sabes casi nada de mi historia. El periodista lo observó en silencio. Alexis continuó. Porque hubo un momento en mi vida, en el que estuve a punto de perderlo todo. El público se inclinó hacia adelante. Las cámaras también. Un momento, dijo Alexis, en el que pensé que mi carrera había terminado antes de empezar. El periodista frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Alexis levantó la mirada lentamente. Y lo que dijo después sorprendió incluso a los productores del programa. A un día, en el que estuve a punto de abandonar el fútbol para siempre. El estudio quedó en silencio absoluto. Porque nadie en ese lugar sabía que esa historia existía. El estudio quedó completamente en silencio. Las palabras de Alexis Sánchez habían cambiado el ambiente del programa. Estuve a punto de abandonar el fútbol para siempre. Incluso el periodista Tomás Valdés dejó de sonreír. ¿Abandonar el fútbol? Preguntó con incredulidad. El público también reaccionó con sorpresa. Para millones de personas, Alexis siempre había sido un talento inevitable. Una estrella destinada al éxito. Pero Alexis negó lentamente con la cabeza. Sí. Su voz era tranquila. Hubo un momento en que pensé que no tenía sentido seguir. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Sus ojos ya no estaban en el periodista. Parecían mirar recuerdos que solo él podía ver. Yo era muy joven, comenzó.
Había dejado Tocopilla para intentar vivir del fútbol. Un niño lejos de su casa. Lejos de su mamá. Lejos de todo lo que conocía. El público escuchaba en silencio absoluto. Y cuando llegué al primer club serio, las cosas no fueron como imaginaba. El periodista cruzó los brazos. Alexis continuó. Había jugadores más grandes. Más fuertes. Más rápidos. Hizo una pequeña pausa. Y muchos pensaban que yo no estaba listo. El periodista intervino. Eso le pasa a todos los jóvenes. Alexis asintió. Sí. Pero ese no era el problema. El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis respiró profundamente. El problema era que yo también empecé a creerlo. La frase cayó como un golpe suave. Empecé a pensar que tal vez tenían razón. Que tal vez ese sueño no era para alguien como yo. Las cámaras captaron a varias personas en el público con el rostro serio. Alexis continuó. Había días en los que regresaba al cuarto donde dormía. Y me preguntaba si debía volver a casa. El periodista lo observaba con atención ahora. Sin interrumpir. Recuerdo una noche en particular, dijo Alexis. Una noche que nunca olvidó. Había entrenado mal. El entrenador me había gritado. Y algunos compañeros se burlaban de mí. Las palabras salían con una honestidad inesperada. Esa noche salí a caminar solo. El estudio estaba completamente inmóvil. Caminé durante horas. Sin rumbo. Solo pensando. Hizo una pausa. Pensando si debía renunciar. Las cámaras enfocaron al público. Algunos escuchaban con los ojos muy abiertos. Y entonces, continuó Alexis, llegué a una pequeña iglesia que estaba abierta. El periodista levantó ligeramente las cejas. Alexis siguió hablando. No había nadie dentro. Solo silencio. Y una luz tenue. Entré. Y me senté en uno de los bancos. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de llorar. El estudio entero parecía contener la respiración. Alexis miró al periodista. Ahí fue cuando entendí algo. Valdés preguntó con tono curioso. ¿Qué entendiste? Alexis respondió con calma. Que no estaba jugando fútbol solo por mí. El periodista frunció el ceño. ¿Entonces por quién? Alexis bajó la mirada por un instante. Luego dijo algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría completamente la percepción de la historia. Estaba jugando por una promesa que le hice a alguien. Antes de salir de Tocopilla. El periodista se inclinó hacia adelante. ¿A quién? El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis levantó la mirada. Y respondió con una sola palabra. A mi mamá. Pero lo que esa promesa significaba. Era algo que muy pocos chilenos conocían. El estudio permanecía en un silencio absoluto. La historia de Alexis Sánchez había cambiado completamente el tono del programa. Ya no era una entrevista provocadora. Era algo mucho más profundo. El periodista Tomás Valdés se inclinó hacia adelante lentamente. ¿Una promesa? Preguntó. Alexis asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y determinación. Sí. Antes de irme de Tocopilla. Las cámaras captaron al público escuchando con atención absoluta. Alexis continuó. El día que me fui de casa, mi mamá estaba parada en la puerta. El recuerdo parecía vivo en su mente. No lloraba. Pero yo sabía que estaba preocupada. Hizo una pausa. Porque yo todavía era un niño. El periodista guardaba silencio ahora. Alexis siguió hablando. No tenía dinero. No tenía seguridad. No tenía garantía de nada. Las palabras caían lentamente. Solo tenía un sueño. Alexis respiró profundamente. Antes de subir al bus que me llevaba lejos del puerto, mi mamá me tomó de los hombros. Las cámaras se acercaron lentamente a su rostro. Y me dijo algo que nunca olvidé. El estudio estaba completamente inmóvil. Me dijo. Hizo una pausa. Hijo, si vas a luchar por ese sueño, hazlo con todo tu corazón. Alexis bajó la mirada un instante. Pero nunca olvides de dónde vienes. Algunas personas en el público comenzaron a asentir lentamente. Y nunca olvides a Dios, cuando las cosas se pongan difíciles. El periodista cruzó los brazos. ¿Ella era muy creyente? Alexis sonrió levemente. Mucho. Hizo una pausa. Más que yo en ese momento. El público soltó una pequeña risa. Pero Alexis continuó. Cuando salí de la casa, mi mamá me abrazó.
Sus palabras salían con una calma que hacía que todo el estudio escuchara con atención. Y yo le prometí algo. El periodista lo miró fijamente. ¿Qué le prometiste? Alexis levantó la mirada. Le prometí que algún día la vida sería mejor para ella. Las cámaras recorrieron el público. Algunas personas ya tenían los ojos húmedos. Que no tendría que trabajar tanto. Que no tendría que preocuparse por el dinero. Que algún día estaría orgullosa de mí. El periodista guardaba silencio. Por primera vez en toda la entrevista parecía escuchar de verdad. Alexis continuó. Por eso esa noche, cuando pensé en renunciar al fútbol, recordé esa promesa. Las cámaras volvieron a su rostro. Y entendí que rendirme no era una opción. El periodista inclinó la cabeza. ¿Y crees que fue la fe lo que te hizo seguir? Alexis pensó unos segundos. Luego respondió. Fue la fe. Y el amor por mi familia. El estudio quedó en silencio. Pero el periodista todavía tenía algo más que decir. Porque en ese momento decidió hacer una observación que cambiaría completamente la conversación. Una observación que haría que Alexis respondiera con una frase. Que más tarde sería repetida en todo Chile. El silencio en el estudio era tan profundo que parecía que nadie quería ser el primero en hablar. La historia de Alexis Sánchez había dejado al público completamente concentrado. Pero Tomás Valdés no estaba dispuesto a perder el control del programa. Se acomodó en su silla. Respiró hondo. Y habló nuevamente. Tu historia es admirable, dijo con un tono más serio que antes. Pero todavía hay algo que no me cuadra. El público volvió a tensarse. Alexis lo observó con calma. ¿Qué cosa? El periodista cruzó los brazos. Dices que la fe te ayudó a seguir. Que recordar a tu madre te dio fuerzas. Que una promesa cambió tu camino. Hizo una pausa. Pero hay miles de personas que también tienen fe. Miles que también hacen promesas. Miles que luchan todos los días. Y aún así fracasan. El estudio quedó inmóvil. El periodista continuó. Entonces dime algo, Alexis. Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué tú sí, y ellos no? La pregunta cayó como un golpe en la mesa. Varias personas en el público se miraron entre sí. Porque era una pregunta difícil. Muy difícil. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Durante unos segundos no respondió. Simplemente respiró. Pensó. Luego levantó la mirada. Esa es una de las preguntas más importantes que existen. El periodista asintió. Exacto. Alexis continuó. Y también es una de las más mal entendidas. El estudio estaba completamente atento. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Porque mucha gente cree que la fe es una especie de fórmula mágica. El periodista levantó una ceja. ¿No lo es? Alexis negó lentamente con la cabeza. No. La fe no es una garantía de éxito. El público guardaba silencio absoluto. La fe no significa que vas a ganar. Ni que todo saldrá bien. Ni que la vida será fácil. El periodista lo observaba con atención ahora. Alexis continuó. La fe solo significa algo mucho más simple. El estudio parecía congelado. Alexis miró al periodista directamente. ¿Significa que incluso cuando pierdes? No pierdes quién eres. El periodista frunció el ceño. Eso suena muy filosófico. Alexis sonrió ligeramente. Tal vez. Luego añadió algo que cambió el ambiente del estudio. Pero déjame decirte algo que aprendí en el fútbol. Las cámaras se acercaron aún más. En el fútbol, puedes fallar 100 veces. Puedes perder partidos. Puedes equivocarte frente a millones de personas. Hizo una pausa. Pero lo que realmente define a un jugador no es cuántas veces gana. El periodista lo miraba fijamente. Alexis terminó la frase. Es cuántas veces se levanta. El público comenzó a aplaudir suavemente. Pero el periodista levantó la mano. Eso está muy bien, Alexis. Su voz volvió a endurecerse. Pero aún no has respondido lo más importante. El estudio volvió a tensarse. Valdés inclinó la cabeza. Si la fe no garantiza el éxito, entonces dime algo. Otra pausa. ¿Para qué sirve realmente? Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Y lo que él diría a continuación, no solo respondería a esa pregunta, sino que haría que incluso el periodista ateo del programa se quedara sin palabras frente a todo Chile. El estudio estaba completamente inmóvil.
La pregunta de Tomás Valdés había quedado suspendida en el aire como un desafío. Si la fe no garantiza el éxito, entonces dime algo. Se inclinó hacia adelante. ¿Para qué sirve realmente? Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis Sánchez. Durante unos segundos Alexis no respondió. No parecía incómodo. Ni presionado. Simplemente pensaba. Luego apoyó las manos sobre la mesa y habló con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio de la entrevista. La fe sirve para algo que el éxito nunca podrá darte. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Alexis respondió con calma. Dirección. El periodista soltó una pequeña risa. ¿Dirección? Alexis asintió. Sí. Hizo una pausa. Porque cuando no tienes dirección, puedes tener talento, dinero o fama, y aún así terminar perdido. Las cámaras se movieron lentamente hacia el público. Alexis continuó. He conocido jugadores con mucho más talento que yo. Más rápidos. Más fuertes. Más habilidosos. El periodista lo observaba con atención. Pero algunos de ellos se perdieron. El estudio permanecía en silencio. Algunos se dejaron llevar por la fama. Otros por el dinero. Otros por las malas decisiones. Alexis miró al periodista directamente. Porque cuando el éxito llega, también llegan muchas tentaciones. El periodista levantó una ceja. ¿Estás diciendo que la fe te salvó de eso? Alexis pensó unos segundos. Estoy diciendo que me recordó quién era. El público permanecía atento. Un niño que salió de Tocopilla. Un niño que le prometió algo a su mamá. Un niño que no podía olvidar de dónde venía. El periodista guardó silencio. Alexis continuó. La fe no me hizo famoso. La fe me ayudó a no perderme cuando lo fui. Las palabras cayeron con una fuerza tranquila. El público comenzó a asentir. Pero Valdés todavía tenía una última carta. Se reclinó en su silla. Eso suena muy bien para una historia inspiradora. El ambiente volvió a tensarse. Pero hay algo que aún no entiendo. Alexis lo miró. ¿Qué cosa? El periodista entrelazó los dedos. Si tu fe es tan fuerte, si realmente crees que Dios te ha acompañado, entonces dime algo. Hizo una pausa larga. ¿Alguna vez dudaste? El público reaccionó con un leve murmullo. La pregunta era directa. Y profundamente humana. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Por primera vez desde que comenzó la entrevista. Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron ligeramente. Como si estuviera recordando algo. Algo difícil. Algo que muy pocos conocían. Cuando finalmente levantó la mirada, su expresión había cambiado. Porque lo que estaba a punto de contar era uno de los momentos más duros de toda su vida. Un momento en el que su fe estuvo a punto de romperse por completo. El estudio estaba completamente en silencio. La pregunta del periodista Tomás Valdés había tocado algo profundo. ¿Alguna vez dudaste? Las cámaras enfocaron lentamente el rostro de Alexis Sánchez. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, Alexis no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Sus manos se entrelazaron suavemente sobre la mesa. Durante unos segundos, nadie habló. Ni el público. Ni el periodista. Finalmente Alexis levantó la mirada. Y respondió con una sinceridad que sorprendió a todos. Muchas veces. El periodista levantó las cejas. ¿De verdad? Alexis asintió lentamente. Sí. Respiró profundo. Porque la fe no significa que nunca dudes. El estudio escuchaba con atención absoluta. Significa que sigues caminando, incluso cuando dudas. El periodista cruzó los brazos. ¿Y cuál fue el momento más difícil? Alexis guardó silencio unos segundos. Parecía elegir bien sus palabras. Luego comenzó. Hubo un tiempo en que sentí que todo lo que había construido se estaba derrumbando. Las cámaras se acercaron lentamente. Había presión. Había críticas. Había momentos en los que sentía que todo Chile esperaba demasiado de mí. El periodista intervino. Eso pasa con todas las estrellas del fútbol. Alexis asintió. Sí. Pero hubo un día en particular que nunca olvidé. El estudio volvió a quedarse completamente inmóvil. Alexis continuó. Habíamos perdido un partido importante. La prensa estaba furiosa. Las redes sociales estaban llenas de insultos. Las cámaras captaron a varias personas del público reaccionando con incomodidad.
Ese día sentí algo que nunca había sentido antes. El periodista lo observaba con atención. Sentí que había decepcionado a todo un país. El silencio en el estudio era absoluto. Alexis respiró lentamente. Esa noche llegué a mi casa. Y no encendí la televisión. No revisé el teléfono. No hablé con nadie. Hizo una pausa. Solo me senté en silencio. Las cámaras se acercaron aún más. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si todo esto valía la pena. El periodista inclinó la cabeza. ¿Pensaste en retirarte? Alexis negó lentamente. No. Pero pensé en desaparecer por un tiempo. El público escuchaba con atención. Pensé en volver a Tocopilla. En alejarme de todo. En olvidar el ruido. Las palabras caían lentamente. Porque a veces la presión puede ser más pesada que cualquier rival. El periodista guardaba silencio ahora. Alexis continuó. Y esa noche, hice algo que no hacía desde que era niño. El estudio entero parecía contener la respiración. El periodista preguntó con voz baja. ¿Qué hiciste? Alexis respondió con calma. Volví a hablar con Dios. El silencio fue total. Las cámaras captaron al público completamente atento. No para pedir ganar partidos. No para pedir fama. Solo para pedir paz. El periodista lo miró fijamente. ¿Y la encontraste? Alexis lo miró directamente a los ojos. Y respondió con una frase que hizo que el estudio entero se quedara inmóvil. Encontré algo más importante. El periodista frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una calma que nadie esperaba. Encontré una respuesta que cambió mi forma de ver el fútbol y la vida. El público estaba completamente inmóvil. Porque esa respuesta era algo que muy pocos conocían. Y que estaba a punto de dejar al periodista sin argumentos frente a todo Chile. El silencio en el estudio era absoluto. Las últimas palabras de Alexis Sánchez habían dejado a todos expectantes. Encontré algo más importante. El periodista Tomás Valdés se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué encontraste? Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Durante unos segundos no respondió. Como si estuviera regresando mentalmente a ese momento. Finalmente habló. Esa noche estaba sentado en silencio. Sin televisión. Sin teléfono. Sin nadie alrededor. El estudio escuchaba con atención total. Solo estaba yo, y el ruido de todo lo que había pasado ese día. Las críticas. Los insultos. Las dudas. Alexis respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, me hice una pregunta muy simple. El periodista observaba en silencio. Me pregunté, ¿por qué empecé a jugar fútbol? Las cámaras recorrieron el público. Alexis continuó. Cuando eres niño, no juegas por dinero. No juegas por fama. No juegas por contratos. El periodista asentía lentamente. Juegas porque amas el juego. Las palabras parecían calmar el ambiente del estudio. Alexis siguió hablando. Recordé las canchas de tierra. Recordé correr descalzo. Recordé las tardes interminables jugando con amigos. En las calles de Tocopilla. El periodista lo miraba con atención. Alexis continuó. Y entonces entendí algo que había olvidado. El estudio parecía completamente congelado. Había empezado a jugar para demostrar cosas a los demás. Hizo una pausa. Pero el fútbol nunca fue para eso. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces para qué era? Alexis respondió con una serenidad inesperada. Para ser feliz. El público reaccionó con un leve murmullo. Alexis continuó. Esa noche entendí que el fútbol no era una carga. No era una obligación. No era una batalla contra las críticas. Las cámaras se acercaron aún más. Era un regalo. El periodista cruzó los brazos. ¿Un regalo? Alexis asintió. Un regalo que yo había empezado a olvidar. El silencio se mantuvo unos segundos. Luego Alexis añadió algo que hizo que varios en el estudio se miraran entre sí. Y fue ahí cuando entendí algo sobre la fe. El periodista inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis lo miró directamente. Que la fe no siempre te da respuestas. El periodista esperó. Alexis terminó la frase. A veces solo te recuerda quién eras antes de perderte. El estudio quedó en silencio absoluto. Pero el periodista aún no estaba convencido. Porque en ese momento decidió hacer una observación que parecía lógica.
pero que terminaría provocando la respuesta más contundente de toda la entrevista. Todo eso suena muy bonito, Alexis. Se inclinó hacia adelante. Pero sigo pensando algo. El ambiente volvió a tensarse. Creo que lo que tú llamas fe, en realidad es solo fuerza mental. El público reaccionó con murmullos. El periodista continuó. Disciplina. Resiliencia. Psicología. Hizo una pausa. Nada sobrenatural. Las cámaras se acercaron al rostro de Alexis. Valdés terminó su argumento. Así que dime algo. Otra pausa. ¿No crees que simplemente estás llamando Dios a algo que en realidad está dentro de ti? El estudio entero se quedó inmóvil. Porque lo que Alexis respondería a continuación sería la frase que terminaría silenciando por completo al periodista. El estudio estaba completamente inmóvil. La pregunta del periodista Tomás Valdés había caído con fuerza. ¿No crees que simplemente estás llamando Dios a algo que en realidad está dentro de ti? Las cámaras enfocaron lentamente a Alexis Sánchez. El público esperaba una discusión. Una defensa. Tal vez incluso un debate filosófico. Pero Alexis no reaccionó como todos esperaban. No se molestó. No levantó la voz. Simplemente sonrió levemente. Una sonrisa tranquila. Y respondió con una calma que desarmó el tono del periodista. Puede ser. El periodista frunció el ceño. ¿Puede ser? Alexis asintió. Sí. Hizo una pequeña pausa. Tal vez tengas razón en algo. El público se miró con sorpresa. El periodista también parecía confundido. ¿Entonces estás diciendo que Dios está dentro de ti? Alexis negó lentamente con la cabeza. No exactamente. El silencio volvió a llenar el estudio. Alexis continuó. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las personas discuten sobre Dios como si fuera una teoría. El periodista cruzó los brazos. ¿Y no lo es? Alexis respondió con serenidad. Para algunos sí. Para otros no. El público escuchaba con atención absoluta. Alexis apoyó suavemente las manos sobre la mesa. Pero hay algo curioso en todo esto. El periodista lo miró fijamente. ¿Qué cosa? Alexis habló con la misma calma que había mantenido toda la noche. Que incluso las personas que dicen no creer, muchas veces viven con los mismos valores que enseñó la fe. El periodista levantó una ceja. ¿A qué te refieres? Alexis respondió. Compasión. Perdón. Amor por los demás. Sacrificio por la familia. El estudio permanecía en silencio. Cuidar al débil. Ayudar al que sufre. No rendirse cuando la vida se vuelve difícil. Las palabras parecían resonar en el público. El periodista guardó silencio. Alexis lo miró directamente. Entonces la verdadera pregunta no es si alguien cree o no cree. El periodista inclinó la cabeza. ¿Cuál es entonces? Alexis respondió con una frase que cayó como una verdad simple. La verdadera pregunta es cómo decides vivir tu vida. El estudio entero parecía congelado. Alexis continuó. Porque al final del día, no serás recordado por lo que creías. Hizo una pausa. Sino por lo que hiciste. Las cámaras recorrieron el público. Muchas personas asentían lentamente. El periodista permanecía en silencio. Pero Alexis añadió algo más. Algo que hizo que incluso los técnicos detrás de cámara se miraran. Y por eso nunca discuto con alguien que no cree. El periodista levantó las cejas. ¿No discutes? Alexis negó con la cabeza. No. Porque la fe no es algo que se gana en una discusión. El periodista preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cómo se gana? Alexis respondió con una serenidad absoluta. Se gana viviendo. El estudio quedó completamente en silencio. Pero el periodista aún no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Porque en ese momento decidió hacer una última provocación. Una provocación mucho más personal. Una que pondría a Alexis frente a una pregunta directa. Sobre su relación con Dios. Y la respuesta que Alexis daría haría que el periodista quedara sin palabras frente a todo Chile. El estudio permanecía en silencio. Las palabras de Alexis Sánchez habían dejado una sensación extraña en el ambiente. No había sido una discusión. Había sido algo más profundo. Pero el periodista Tomás Valdés no estaba dispuesto a cerrar la conversación sin intentar una última provocación. Se acomodó en su silla. Respiró hondo. Y habló con una voz más directa que antes. Alexis, voy a preguntarte algo muy simple.
El público volvió a tensarse. Y quiero que me respondas con total honestidad. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis lo miró con tranquilidad. Adelante. El periodista apoyó los codos sobre la mesa. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habló? Un murmullo recorrió el estudio. La pregunta era mucho más personal que todas las anteriores. Valdés continuó. No me refiero a inspiración. No me refiero a emociones. Me refiero a algo real. Se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez has sentido que Dios realmente te respondió? El estudio quedó completamente inmóvil. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Durante unos segundos no dijo nada. Su mirada bajó ligeramente. Como si estuviera buscando en su memoria. El periodista esperaba una respuesta que pudiera desmontar fácilmente. Una respuesta vaga. Ambigua. Pero Alexis finalmente levantó la mirada. Y respondió con una sinceridad que sorprendió a todos. No. El periodista levantó las cejas. ¿No? Alexis negó con la cabeza. Nunca escuché una voz. El público permanecía atento. Nunca vi un milagro frente a mis ojos. Nunca tuve una señal espectacular. El periodista parecía satisfecho. Entonces estamos de acuerdo. Pero Alexis levantó suavemente la mano. Déjame terminar. El periodista guardó silencio. Alexis continuó. Nunca escuché a Dios hablar. Hizo una pausa. Pero muchas veces sentí que me estaba escuchando. El estudio volvió a quedarse en silencio absoluto. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis continuó. Cuando estaba solo. Cuando nadie creía en mí. Cuando sentía que el mundo era demasiado grande para un niño que venía de Tocopilla. Las palabras parecían salir con una calma profunda. En esos momentos, sentía algo. El periodista preguntó con tono escéptico. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Esperanza. El estudio permanecía inmóvil. Alexis continuó. Y la esperanza tiene algo curioso. El periodista lo observaba con atención. Cuando la tienes, puedes seguir caminando incluso en la oscuridad. Hizo una pausa. Pero cuando la pierdes, todo parece imposible. El público estaba completamente concentrado. El periodista guardaba silencio ahora. Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba. Por eso nunca intento convencer a nadie de creer. Valdés frunció el ceño. ¿No? Alexis negó. No. Porque la fe no se impone. Ni se discute. Las cámaras se acercaron aún más. Alexis terminó la frase. La fe aparece cuando alguien la necesita. El estudio quedó completamente en silencio. Pero el periodista aún tenía algo que decir. Porque en ese momento decidió hacer la pregunta más incómoda de toda la entrevista. Una pregunta que parecía simple. Pero que pondría a Alexis frente a un dilema que nadie esperaba escuchar en televisión. Entonces dime algo, Alexis. El ambiente volvió a tensarse. Si mañana pierdes todo. Hizo una pausa. La fama. El dinero. El fútbol. El periodista lo miró directamente. ¿Seguirías creyendo en Dios? El estudio entero quedó inmóvil. Porque esa pregunta exigía una respuesta que no podía fingirse. El estudio quedó en silencio absoluto. La pregunta de Tomás Valdés había golpeado con fuerza. Si mañana pierdes todo. La fama. El dinero. El fútbol. El periodista lo miró fijamente. ¿Seguirías creyendo en Dios? Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis Sánchez. Durante unos segundos nadie respiraba. La pregunta era directa. Sin escapatoria. El público esperaba una respuesta rápida. Pero Alexis no se apresuró. Se tomó su tiempo. Bajó la mirada por un instante. Como si estuviera pensando en algo mucho más profundo que una simple respuesta de televisión. Finalmente levantó la vista. Y habló con una serenidad inesperada. Tomás. Hizo una pequeña pausa. Cuando yo era niño, no tenía fama. El periodista guardó silencio. No tenía dinero. No tenía éxito. Las cámaras recorrieron el estudio. Solo tenía un sueño. Y mucha incertidumbre. Alexis continuó. En Tocopilla nadie sabía quién era yo. Nadie me aplaudía. Nadie esperaba nada de mí. El periodista escuchaba sin interrumpir. Alexis siguió hablando. Y aún así, yo ya creía. El estudio permanecía completamente inmóvil. Creía antes de tener cualquier cosa.
Las palabras parecían caer con una lógica imposible de discutir. Alexis miró directamente al periodista. Así que si algún día pierdo todo, hizo una pausa. Solo volveré a ser el mismo niño que fui. El público reaccionó con un murmullo suave. El periodista frunció ligeramente el ceño. Alexis terminó la idea con una frase que dejó el estudio en silencio. Y ese niño ya tenía fe. Durante unos segundos nadie dijo nada. Las cámaras enfocaron al público. Algunas personas asentían lentamente. Otras observaban en completo silencio. El periodista parecía buscar algo que responder. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero déjame decirte algo más. El ambiente volvió a tensarse. El periodista levantó la mirada. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una calma firme. La verdadera pregunta no es si perdería la fe. El periodista lo miró fijamente. Alexis continuó. La verdadera pregunta es otra. El estudio parecía contener la respiración. Alexis lo miró directamente a los ojos. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese momento. La pregunta es si tú seguirías creyendo en lo que crees. Si un día descubres que estás equivocado. El estudio explotó en murmullos. La pregunta había cambiado completamente la dirección de la conversación. Por primera vez en toda la entrevista. El periodista no respondió de inmediato. Porque Alexis acababa de devolverle la pregunta. Y ahora, todos esperaban la respuesta del periodista ateo. El estudio quedó completamente inmóvil. La pregunta de Alexis Sánchez había cambiado por completo el rumbo de la entrevista. La pregunta es si tú seguirías creyendo en lo que crees, si un día descubres que estás equivocado. Las cámaras enfocaron lentamente al periodista Tomás Valdés. Por primera vez desde que comenzó el programa. No tenía una respuesta inmediata. El público comenzó a murmurar suavemente. Valdés se acomodó en su silla. Respiró profundo. Y respondió con un tono más controlado que antes. La diferencia, Alexis, dijo, es que yo no creo. Hizo una pequeña pausa. Yo analizo. El periodista entrelazó las manos sobre la mesa. Si mañana aparece evidencia que demuestra algo diferente, cambiaría de opinión. El público escuchaba con atención. Valdés continuó. Eso es lo que hace la ciencia. Eso es lo que hace el pensamiento racional. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No necesitamos fe para buscar la verdad. Las cámaras volvieron lentamente hacia Alexis. Valdés añadió una última frase. Solo necesitamos preguntas. El estudio volvió a quedarse en silencio. Todos esperaban la respuesta. Pero Alexis no respondió de inmediato. Simplemente escuchó. Con respeto. Luego asintió lentamente. Eso me parece bien. El periodista levantó las cejas. ¿Te parece bien? Alexis sonrió levemente. Sí. Porque hacer preguntas es algo muy importante. El público permanecía atento. Alexis continuó. De hecho, las preguntas cambiaron mi vida muchas veces. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo así? Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Hubo una pregunta que me hice cuando era muy joven. Hizo una pausa. Una pregunta que cambió completamente mi forma de ver el fútbol. El estudio estaba completamente atento. Alexis continuó. Cuando salí de Tocopilla y empecé a ver el mundo por primera vez, me pregunté algo muy simple. El periodista lo observaba con curiosidad. Me pregunté, ¿qué clase de persona quiero ser? El público guardó silencio. Alexis siguió hablando. No qué clase de jugador. No qué clase de estrella. Sino qué clase de persona. Las cámaras se acercaron lentamente. Porque el fútbol algún día termina. El periodista asentía levemente. Alexis continuó. La fama desaparece. El dinero va y viene. Los aplausos se olvidan. Hizo una pausa. Pero el tipo de persona que eres, eso permanece. El estudio estaba completamente concentrado. Alexis miró al periodista. Por eso nunca he visto la fe como lo opuesto a la razón. El periodista frunció el ceño. ¿No? Alexis negó con la cabeza. No. La fe no cancela las preguntas. La fe solo añade una más. El periodista preguntó con curiosidad. ¿Cuál? Alexis respondió con una frase que dejó el estudio completamente en silencio. La pregunta de ¿para qué? El periodista inclinó la cabeza. ¿Para qué? Alexis asintió. Sí. ¿Para qué vives?
¿Para qué luchas? ¿Para qué haces lo que haces? El público permanecía inmóvil. Pero el periodista todavía tenía una última observación. Una observación que parecía lógica, pero que abriría la puerta al momento más impactante de toda la entrevista. Valdés se inclinó hacia adelante. Eso está muy bien, Alexis. El ambiente volvió a tensarse. Pero sigo pensando algo. Las cámaras se acercaron lentamente. Creo que la gente te escucha porque eres famoso. Hizo una pausa. No porque tengas razón. El estudio quedó en silencio. Porque lo que Alexis respondería a continuación haría que todo el país entendiera por qué sus palabras habían impactado a millones de personas. El comentario del periodista quedó flotando en el estudio. Creo que la gente te escucha porque eres famoso, no porque tengas razón. Durante unos segundos nadie habló. Las cámaras enfocaron el rostro sereno de Alexis Sánchez. Muchos en el público pensaron que finalmente reaccionaría. Que se molestaría. Que respondería con dureza. Pero Alexis volvió a hacer algo inesperado. Sonrió levemente. Puede ser. El periodista levantó una ceja. ¿Puede ser? Alexis asintió. Sí. El público comenzó a murmurar. El periodista parecía confundido. Entonces admites que tu fama influye. Alexis respondió con calma. Claro que influye. Hizo una pequeña pausa. La fama abre micrófonos. La fama abre cámaras. La fama hace que la gente escuche. El periodista cruzó los brazos. Exactamente. Pero Alexis añadió algo más. Algo que cambió el tono de la conversación. Pero no hace que la gente crea. El estudio quedó en silencio. El periodista frunció el ceño. ¿No? Alexis negó con la cabeza. No. Porque la gente puede escuchar a alguien famoso y aún así ignorarlo. Las cámaras recorrieron al público. Alexis continuó. La fama puede darte atención. Pero no te da respeto. Las palabras cayeron con una fuerza tranquila. El respeto se gana de otra forma. El periodista preguntó con tono curioso. ¿Cómo? Alexis respondió sin dudar. Con coherencia. El estudio permanecía inmóvil. Si lo que dices no coincide con cómo vives, la gente lo nota. Si hablas de valores pero no los practicas, la gente lo nota. Si predicas algo pero haces lo contrario, la gente lo nota. El periodista guardó silencio. Alexis continuó. Por eso nunca intento convencer a nadie con palabras. Las cámaras se acercaron lentamente. Prefiero que la gente mire mi vida y saque sus propias conclusiones. El público permanecía atento. El periodista parecía pensar. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba. De hecho, la persona que más me enseñó eso no fue un entrenador. El periodista levantó la mirada. ¿Quién fue? Alexis respondió con una sonrisa tranquila. Un hombre que casi nadie en Chile conoce. El estudio reaccionó con curiosidad. El periodista preguntó. ¿Quién? Alexis miró por un momento hacia el suelo. Como si recordara algo muy importante. Luego levantó la mirada. Un viejo pescador de Tocopilla. El periodista frunció el ceño. ¿Un pescador? Alexis asintió. Sí. Hizo una pausa. Un hombre que me enseñó una lección sobre la fe. Sin hablar nunca de religión. El estudio quedó completamente en silencio. Porque nadie esperaba que la historia tomara ese rumbo. Y lo que Alexis estaba a punto de contar sobre aquel pescador sería la historia que terminaría cambiando por completo la perspectiva del periodista. El estudio quedó en silencio. La mención de un viejo pescador había despertado curiosidad en todos. El periodista Tomás Valdés frunció el ceño. ¿Un pescador? Preguntó con sorpresa. Las cámaras volvieron hacia Alexis Sánchez. Alexis asintió lentamente. Sí. Un pescador de Tocopilla. El público escuchaba con atención. Alexis apoyó las manos sobre la mesa y comenzó a recordar. Cuando yo era niño, pasaba mucho tiempo cerca del puerto. Las imágenes parecían volver a su mente. Había barcos pequeños. Redes colgando. Y el olor del mar mezclado con el viento del desierto. El estudio estaba completamente atento. En ese puerto trabajaba un hombre mayor. Alexis hizo una pausa. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Su rostro estaba marcado por el sol. Y sus manos parecían de piedra. El periodista escuchaba en silencio. Alexis continuó. Yo lo veía todos los días.
Siempre en el mismo lugar. Siempre preparando sus redes. Las cámaras se acercaron lentamente. Un día me acerqué a él. El periodista preguntó con curiosidad. ¿Por qué? Alexis respondió con una leve sonrisa. Porque siempre estaba tranquilo. Incluso cuando el mar estaba bravo. El público escuchaba con atención. Le pregunté algo muy simple. El periodista inclinó la cabeza. ¿Qué le preguntaste? Alexis respondió. Le pregunté porque nunca parecía preocupado. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis continuó. Ese día el mar estaba muy agitado. Las olas golpeaban fuerte contra el muelle. Muchos pescadores habían decidido no salir. Hizo una pausa. Pero él estaba allí, preparando su bote. El periodista parecía intrigado. ¿Y qué te dijo? Alexis sonrió ligeramente. Me miró y me hizo una pregunta. El estudio estaba completamente atento. Me preguntó, ¿tú crees que yo controlo el mar? El periodista frunció el ceño. ¿Eso te dijo? Alexis asintió. Sí. El público permanecía en silencio absoluto. Alexis continuó. Yo le dije que no. Que nadie controla el mar. Las cámaras se acercaron lentamente. Entonces él me respondió algo que nunca olvidé. El periodista preguntó. ¿Qué te dijo? Alexis respondió con calma. Entonces deja de preocuparte por lo que no controlas. El estudio quedó completamente inmóvil. Alexis continuó. Y aprende a prepararte para lo que sí. Las palabras parecían resonar en el silencio. Ese hombre salía al mar incluso cuando había tormenta. Pero no porque fuera imprudente. Sino porque sabía exactamente qué podía hacer. Y qué no. El periodista escuchaba con atención. Alexis añadió algo más. Ese pescador nunca habló de Dios. Nunca predicó. Nunca discutió con nadie. Hizo una pausa. Pero su forma de vivir. Me enseñó algo sobre la fe. El periodista preguntó con curiosidad. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Que la fe no es controlar el mar. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis terminó la frase. Es aprender a navegar incluso cuando hay tormenta. El público comenzó a aplaudir suavemente. Pero el periodista todavía tenía una última objeción. Una objeción que parecía lógica. Valdés se inclinó hacia adelante. Eso suena muy sabio, Alexis. El ambiente volvió a tensarse. Pero ese pescador no estaba hablando de Dios. Las cámaras volvieron hacia Alexis. Estaba hablando de experiencia. De vida. De sentido común. El periodista terminó su argumento. No de fe. El estudio quedó en silencio. Porque lo que Alexis respondería a continuación sería la frase que finalmente dejaría al periodista completamente sin palabras. El estudio quedó en silencio. El comentario del periodista Tomás Valdés había sido directo. Ese pescador no estaba hablando de Dios. Estaba hablando de experiencia. De vida. De sentido común. Las cámaras se movieron lentamente hacia Alexis Sánchez. El público esperaba otra defensa. Otra historia. Tal vez incluso una discusión. Pero Alexis volvió a reaccionar con la misma calma que había mostrado durante toda la entrevista. Asintió lentamente. Tienes razón. El periodista levantó las cejas. ¿Tengo razón? Alexis sonrió levemente. Sí. Ese pescador nunca habló de Dios. El estudio permanecía en silencio. Nunca mencionó religión. Nunca predicó. Nunca intentó convencer a nadie. El periodista cruzó los brazos. Exacto. Pero Alexis añadió algo más. Algo que cambió el tono del momento. Pero su forma de vivir. Me enseñó algo que muchos creyentes olvidan. El periodista inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Que la fe no es algo que se grita. El estudio estaba completamente atento. Es algo que se vive. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El público escuchaba en silencio. Alexis continuó. He conocido personas que hablan de Dios todo el tiempo. Pero tratan mal a los demás. He visto gente discutir sobre religión. Pero olvidan ayudar a quien sufre. Las cámaras recorrieron el público. Y también he conocido personas que dicen no creer. Pero viven con una bondad que inspira a todos. El periodista guardó silencio. Alexis lo miró directamente. Ese pescador era uno de ellos. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis añadió algo más.
Por eso nunca me preocupa si alguien cree o no cree. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿No te preocupa? Alexis negó con la cabeza. No. Porque al final hay algo más importante. Las cámaras se acercaron lentamente. El periodista preguntó. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una frase que dejó el estudio completamente en silencio. ¿Cómo tratas a los demás cuando nadie te está mirando? Durante unos segundos nadie habló. Ni el público. Ni el periodista. Ni los técnicos detrás de cámaras. Pero el periodista finalmente rompió el silencio. Se inclinó hacia adelante lentamente. Eso es moralidad. El ambiente volvió a tensarse. No fe. Las cámaras volvieron hacia Alexis. Valdés continuó. Puedes ser una buena persona sin creer en Dios. Millones de personas lo son. El estudio estaba completamente atento. El periodista terminó su argumento. Así que sigo sin ver qué hace la fe que no pueda hacer simplemente la conciencia. El silencio volvió a caer sobre el set. Porque la respuesta de Alexis a esa pregunta sería el momento que finalmente silenciaría al periodista frente a todo Chile. El estudio estaba completamente en silencio. Las palabras del periodista Tomás Valdés aún resonaban en el aire. Puedes ser una buena persona sin creer en Dios. Millones de personas lo son. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que sigo sin ver qué hace la fe que no pueda hacer simplemente la conciencia. Las cámaras se movieron lentamente hacia Alexis Sánchez. El público esperaba una respuesta contundente. Pero Alexis no reaccionó con confrontación. No levantó la voz. Simplemente pensó unos segundos. Luego asintió lentamente. Tienes razón. El periodista levantó las cejas. ¿Otra vez tengo razón? Alexis sonrió levemente. Sí. Puedes ser una buena persona sin creer en Dios. El público se miró sorprendido. El periodista parecía confundido. Entonces estamos de acuerdo. Pero Alexis levantó suavemente la mano. En parte. El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis continuó. Ser una buena persona no depende de una etiqueta. Ni de una religión. Ni de una palabra. Las cámaras se acercaron lentamente. Depende de lo que haces cada día. El periodista lo observaba con atención. Alexis añadió algo más. Pero hay algo que la fe puede hacer. Que la simple conciencia muchas veces no logra. El periodista inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis respondió con una calma absoluta. Darte fuerza cuando tu propia conciencia ya está cansada. El silencio cayó sobre el set. Alexis continuó. Cuando estás agotado. Cuando sientes que no puedes más. Cuando parece que todo está en contra. Las cámaras recorrieron el público. Hay momentos en la vida en los que la razón te dice que te rindas. El periodista escuchaba con atención ahora. Que es demasiado difícil. Que no vale la pena seguir. Que el esfuerzo no tiene sentido. Alexis hizo una pausa. Y es ahí donde muchas personas encuentran algo más. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿Fe? Alexis asintió. Sí. No como una explicación. Sino como una fuerza. El público permanecía completamente atento. Alexis continuó. Para algunos esa fuerza viene de Dios. Para otros viene de su familia. Para otros viene de un propósito. Las palabras caían con una serenidad que dominaba el estudio. Pero cuando alguien encuentra esa fuerza, puede seguir caminando incluso cuando todo parece imposible. El periodista guardó silencio. Alexis añadió algo más. Yo encontré esa fuerza muchas veces en la fe. Las cámaras se acercaron lentamente. Pero también la encontré en mi madre. En mi barrio. En la gente que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. El estudio estaba completamente inmóvil. El periodista parecía pensar. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Por eso nunca discuto si alguien cree o no cree. El periodista levantó la mirada. ¿No? Alexis negó. No. Porque la verdadera pregunta es otra. El estudio parecía contener la respiración. El periodista preguntó. ¿Cuál? Alexis respondió con una frase que dejó al público completamente en silencio. La pregunta es ¿qué haces con la vida que tienes? El periodista se quedó callado. Pero aún había algo que quería decir. Algo que había estado pensando desde el comienzo de la entrevista. Y lo que diría a continuación provocaría el momento más intenso de toda la conversación.
El estudio estaba completamente en silencio. Las palabras de Alexis Sánchez habían dejado una sensación profunda en el ambiente. La pregunta es: ¿qué haces con la vida que tienes? Las cámaras enfocaron al periodista Tomás Valdés. Esta vez no parecía estar preparando una provocación. Parecía estar pensando. Durante unos segundos nadie habló. El público observaba con atención. Finalmente el periodista respiró hondo. Y habló con un tono distinto al que había usado durante toda la entrevista. Alexis. Hizo una pequeña pausa. Hay algo que debo admitir. El estudio se tensó ligeramente. Alexis lo miró con tranquilidad. ¿Qué cosa? Valdés se reclinó un poco en su silla. Cuando empezó esta entrevista, yo pensaba que sería fácil. El público murmuró suavemente. El periodista continuó. Pensé que bastaría con hacer algunas preguntas incómodas. Y que terminaríamos en una discusión típica sobre religión. Las cámaras recorrieron el público. Pero no fue así. El estudio estaba completamente atento. Valdés miró directamente a Alexis. No discutiste. No te defendiste con rabia. No intentaste convencerme. Hizo una pausa. Simplemente contaste tu historia. El silencio se volvió profundo. Alexis permanecía tranquilo. El periodista continuó. Y hay algo que me llamó la atención. Las cámaras se acercaron lentamente. Nunca hablaste de la fe como una forma de tener razón. El público escuchaba con atención absoluta. Valdés añadió. Hablaste de la fe como una forma de vivir. Alexis asintió levemente. Pero el periodista aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero todavía hay algo que quiero preguntarte. El ambiente volvió a tensarse. Las cámaras se acercaron lentamente. Algo que muchos chilenos probablemente están pensando ahora mismo. El estudio estaba completamente inmóvil. Valdés habló con voz firme. Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has logrado, después de todas las dificultades, hizo una pausa larga. ¿Qué es lo que realmente crees que cambió tu vida? Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. El público esperaba una respuesta larga. Tal vez otra historia. Pero Alexis respondió con solo una frase. Una frase tan simple, que el estudio entero quedó completamente en silencio al escucharla. No fue el fútbol. El periodista frunció el ceño. ¿No? Alexis negó lentamente con la cabeza. No. El periodista preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué fue? Alexis lo miró directamente a los ojos. Y respondió con algo que nadie esperaba. Algo que provocaría una reacción inmediata en todo el estudio. Fue una decisión. El periodista se inclinó hacia adelante. ¿Qué decisión? El estudio parecía contener la respiración. Porque lo que Alexis estaba a punto de revelar era el momento exacto en que decidió qué clase de persona quería ser para el resto de su vida. El estudio estaba completamente en silencio. Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis Sánchez, mientras la pregunta del periodista aún flotaba en el aire. ¿Qué decisión? Alexis respiró lentamente. No parecía estar buscando una respuesta. Parecía estar recordando. Finalmente habló. Hubo un día. Hizo una pequeña pausa. Un día en que entendí que el talento no era suficiente. El público escuchaba con atención absoluta. Alexis continuó. Había muchos jugadores talentosos. Muchos más rápidos. Muchos más fuertes. Muchos con mejores condiciones físicas. El periodista Tomás Valdés observaba con interés. Alexis añadió. Pero muchos de ellos desaparecieron. El estudio permanecía completamente inmóvil. Algunos se perdieron. Otros dejaron de esforzarse. Otros simplemente se rindieron. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis continuó. Ese día entendí algo muy simple. El periodista preguntó. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Que la diferencia no estaba en el talento. Hizo una pausa. Estaba en la decisión. El público permanecía atento. La decisión de levantarte cuando estás cansado. La decisión de seguir entrenando cuando nadie te ve. La decisión de creer cuando todos dudan. Las palabras caían con una fuerza tranquila. Y también la decisión de no olvidar quién eres. El periodista escuchaba con atención. Alexis continuó. Porque cuando la fama llega, es fácil perderse. Es fácil pensar que todo gira alrededor de ti. Es fácil olvidar de dónde vienes. Las cámaras recorrieron el público.
Alexis añadió. Ese día decidí algo. El estudio estaba completamente inmóvil. Decidí que el fútbol nunca sería más importante que la persona que quería ser. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿Y qué persona quería ser? Alexis respondió con una calma profunda. Una persona que pudiera mirarse al espejo sin vergüenza. El público comenzó a asentir lentamente. Alexis continuó. Una persona que no olvidara su barrio. Ni su familia. Ni los momentos difíciles. Hizo una pausa. Porque esos momentos fueron los que me enseñaron todo. Las cámaras se acercaron lentamente. El periodista guardaba silencio. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba escuchar en ese momento. Y también decidí algo sobre la fe. El periodista levantó la mirada. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una frase que dejó al estudio completamente en silencio. Decidí que no importaba si el mundo creía o no creía. Hizo una pausa. Lo importante era que yo viviera de acuerdo a lo que creía. El público permanecía completamente atento. Pero el periodista todavía tenía una última pregunta. Una pregunta que parecía sencilla, pero que terminaría provocando el momento más poderoso de toda la entrevista. Valdés se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces dime algo, Alexis. El estudio volvió a tensarse. Si pudieras hablar hoy con ese niño que jugaba en las calles de Tocopilla. Hizo una pausa. ¿Qué le dirías? Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Porque la respuesta a esa pregunta terminaría dejando a todo el estudio completamente en silencio. El estudio estaba completamente en silencio. La pregunta del periodista Tomás Valdés había tocado algo profundo. Si pudieras hablar hoy con ese niño que jugaba en las calles de Tocopilla, ¿qué le dirías? Las cámaras enfocaron lentamente el rostro de Alexis Sánchez. Durante unos segundos Alexis no habló. Bajó la mirada. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa. Parecía estar viendo algo que nadie más podía ver. Como si por un momento el estudio hubiera desaparecido y estuviera nuevamente en aquellas calles de tierra, corriendo detrás de una pelota. Finalmente levantó la mirada y habló con una voz más suave. Le diría algo muy simple. El público escuchaba con atención absoluta. Le diría: no tengas miedo. El silencio en el estudio se volvió aún más profundo. Alexis continuó. No tengas miedo de soñar. No tengas miedo de equivocarte. No tengas miedo de caer. Las cámaras recorrieron lentamente el público. Porque vas a caer muchas veces. El periodista escuchaba sin interrumpir. Alexis añadió. Y también le diría algo más. El estudio estaba completamente atento. Le diría que las críticas no son el final del camino. Que los momentos difíciles no duran para siempre. Y que incluso cuando todo parece oscuro, si sigues caminando, siempre aparece una salida. Las palabras parecían tocar a muchos en el público. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y también le diría algo que tardé muchos años en entender. El periodista preguntó con curiosidad. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una serenidad profunda. Que el éxito no es lo más importante. El periodista levantó las cejas. ¿No? Alexis negó lentamente. No. Porque el éxito puede desaparecer. La fama puede desaparecer. El fútbol también. Las cámaras se acercaron lentamente. Pero hay algo que nunca debería desaparecer. El estudio estaba completamente inmóvil. El periodista preguntó. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una frase que hizo que muchos en el público bajaran la mirada pensativos. Tu corazón. El silencio fue total. Alexis continuó. Porque si el éxito cambia tu corazón, entonces no ganaste nada. Las palabras resonaron en el estudio. El periodista permanecía en silencio. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba. Y también le diría algo sobre la fe. El periodista levantó la mirada nuevamente. ¿Qué le dirías? Alexis respondió con una frase que dejó el estudio completamente inmóvil. Le diría que nunca pierda la esperanza. Hizo una pausa. Ni siquiera cuando nadie más crea en él. El público estaba completamente en silencio. Pero el periodista todavía tenía una última curiosidad. Algo que no había preguntado durante toda la entrevista. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Alexis. El ambiente volvió a tensarse. Después de todo lo que has vivido, hizo una pausa. ¿Todavía rezas?
Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. Porque la respuesta a esa pregunta terminaría provocando uno de los momentos más humanos de toda la entrevista. El estudio estaba completamente en silencio. La pregunta del periodista Tomás Valdés parecía simple. ¿Todavía rezas? Pero en el ambiente se sentía que era algo más que una pregunta. Era la última curiosidad. La última puerta abierta en toda la conversación. Las cámaras enfocaron lentamente el rostro de Alexis Sánchez. Durante unos segundos Alexis no respondió. No parecía incómodo. Solo pensativo. Finalmente levantó la mirada. Sí. El periodista inclinó ligeramente la cabeza. ¿Sí? Alexis asintió. Sí. Hizo una pequeña pausa. Pero no como mucha gente imagina. El público escuchaba con atención absoluta. El periodista preguntó. ¿Cómo así? Alexis respondió con calma. Cuando era niño, rezaba para que las cosas cambiaran. Las cámaras recorrieron lentamente el estudio. Rezaba para que la vida fuera más fácil. Rezaba para que todo saliera bien. El público permanecía en silencio. Alexis continuó. Pero con el tiempo entendí algo. El periodista lo miraba con atención. Las oraciones no siempre cambian lo que pasa afuera. Hizo una pausa. Pero muchas veces cambian lo que pasa dentro de ti. El estudio quedó completamente inmóvil. Alexis continuó. Ahora cuando rezo, no pido ganar partidos. No pido dinero. No pido fama. El periodista preguntó. ¿Entonces qué pides? Alexis respondió con una serenidad profunda. Pido sabiduría. Pido paciencia. Pido no olvidar quién soy. Las palabras resonaron en el silencio. El periodista lo observaba con atención. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba. Y muchas veces, no pido nada. El periodista levantó las cejas. ¿No? Alexis negó con la cabeza. No. Muchas veces solo agradezco. El público permanecía completamente atento. Agradezco por mi familia. Agradezco por la gente que me ayudó en el camino. Agradezco incluso por los momentos difíciles. El periodista frunció el ceño. ¿Por los momentos difíciles? Alexis asintió. Sí. Porque fueron los momentos difíciles los que me enseñaron más. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis continuó. Los momentos fáciles no te cambian. Los momentos difíciles sí. Las cámaras se acercaron lentamente. Y cuando miras tu vida después de muchos años, entiendes que incluso las tormentas tenían un propósito. El silencio se volvió profundo. El periodista permanecía en silencio. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. De hecho, hubo una noche en la que recé por ti. El estudio explotó en murmullos. El periodista levantó las cejas con sorpresa. ¿Por mí? Las cámaras se acercaron rápidamente. Alexis asintió con calma. Sí. El periodista parecía desconcertado. ¿Por qué harías eso? El estudio entero esperaba la respuesta. Porque lo que Alexis diría a continuación sería el momento que finalmente silenciaría al periodista frente a todo Chile. El estudio estalló en murmullos. Las palabras de Alexis Sánchez habían sorprendido a todos. Hubo una noche en la que recé por ti. Las cámaras enfocaron de inmediato al periodista Tomás Valdés. Su expresión era de auténtica sorpresa. ¿Por mí? Preguntó. Alexis asintió con tranquilidad. Sí. El público estaba completamente atento. El periodista frunció el ceño. No entiendo. Alexis apoyó suavemente las manos sobre la mesa. Hace algunos años vi una entrevista tuya. Las cámaras se acercaron lentamente. Estabas hablando de la vida. De las cosas en las que creías. Y de las cosas en las que no. El periodista parecía recordar. Alexis continuó. En un momento dijiste algo que me llamó la atención. El estudio estaba completamente en silencio. ¿Dijiste que no creías en Dios? Porque nunca había sentido que alguien te escuchara. El periodista guardó silencio. Alexis lo miró con calma. Y en ese momento pensé algo muy simple. El público escuchaba con atención absoluta. Pensé que tal vez estabas pasando por un momento difícil. El periodista bajó ligeramente la mirada. Alexis continuó. Esa noche estaba solo en casa. Y cuando terminé de rezar, dije algo más. Las cámaras se acercaron lentamente. Le pedí a Dios que cuidara a todas las personas que estaban pasando momentos difíciles.
Hizo una pausa. Incluso a las que no creían en él. El silencio en el estudio se volvió profundo. El periodista parecía completamente inmóvil. Alexis añadió algo más. Y pensé en ti. El público permanecía en silencio absoluto. El periodista finalmente habló. Su voz ya no tenía el tono provocador de antes. ¿Por qué harías eso? Alexis respondió con una calma sencilla. Porque todos necesitamos esperanza en algún momento. Las palabras cayeron como una verdad simple. El estudio entero parecía inmóvil. Alexis continuó. Y si alguien no cree, eso no significa que no merezca ser cuidado. Las cámaras recorrieron lentamente al público. Muchos escuchaban con una emoción visible. El periodista permanecía en silencio. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba. La fe no es amar solo a quienes piensan como tú. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis terminó la frase. Es amar incluso a quienes no creen. Durante varios segundos nadie habló. El periodista parecía buscar palabras. Pero no las encontraba. El público observaba en silencio. Porque en ese momento, todo el país estaba viendo algo inesperado. Un periodista ateo. Completamente sin respuesta. Pero el momento más impactante de la entrevista aún no había terminado. Porque el periodista finalmente levantaría la mirada. Y diría algo que nadie en el estudio esperaba escuchar. El estudio permanecía en un silencio profundo. Las palabras de Alexis Sánchez habían dejado al periodista Tomás Valdés completamente inmóvil. La fe no es amar solo a quienes piensan como tú, es amar incluso a quienes no creen. Las cámaras enfocaron lentamente al periodista. Por primera vez en toda la entrevista. No parecía tener una respuesta preparada. El público observaba con atención absoluta. Valdés bajó ligeramente la mirada. Respiró profundo. Y durante varios segundos no dijo nada. El silencio se volvió tan intenso que incluso los técnicos detrás de las cámaras dejaron de moverse. Finalmente el periodista levantó la vista. Y habló con una voz muy distinta a la del inicio del programa. Alexis. Hizo una pequeña pausa. Debo admitir algo. El estudio entero se tensó. Alexis lo miró con calma. ¿Qué cosa? Valdés entrelazó lentamente las manos. Cuando empezó esta entrevista, yo esperaba algo completamente diferente. El público permanecía en silencio. Pensé que encontraría a un futbolista defendiendo su religión. Pensé que habría un debate. Pensé que terminaríamos discutiendo. Las cámaras se acercaron lentamente. Pero no fue así. El periodista miró directamente a Alexis. Nunca intentaste ganarme la discusión. Nunca trataste de demostrar que yo estaba equivocado. El estudio permanecía completamente inmóvil. Valdés añadió algo más. Y eso fue lo que más me desarmó. Un murmullo suave recorrió el público. El periodista continuó. Porque esperaba argumentos. Pero encontré algo diferente. Hizo una pausa. Encontré una historia. Las cámaras enfocaron a Alexis. Valdés añadió con sinceridad. Y las historias son difíciles de discutir. El público escuchaba con atención absoluta. Pero el periodista aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero hay algo que quiero decir antes de terminar. El ambiente volvió a tensarse. Las cámaras se acercaron lentamente. Valdés respiró profundo. Sigo sin saber si creo en Dios. El público guardó silencio. Probablemente todavía no. Hizo una pausa. Pero sí creo en algo. El estudio parecía contener la respiración. El periodista miró directamente a Alexis. Y dijo una frase que nadie esperaba escuchar de él. Creo en lo que acabas de demostrar aquí esta noche. El público reaccionó con murmullos. Alexis lo miró con atención. El periodista continuó. Creo que hay personas que hacen este mundo mejor. Las cámaras recorrieron el público. Personas que inspiran. Personas que levantan a otros cuando están caídos. Personas que recuerdan a los demás que aún existe esperanza. El periodista terminó la frase. Y esta noche, tú hiciste exactamente eso. El estudio comenzó a aplaudir lentamente. Pero Alexis aún no había dicho su última palabra. Porque antes de que terminara el programa, diría algo que provocaría el momento más emocionante de toda la entrevista. El estudio comenzó a llenarse de aplausos. No eran aplausos explosivos. Eran aplausos lentos, sinceros. Las palabras del periodista Tomás Valdés habían cambiado completamente el ambiente del programa.
Las cámaras se movieron hacia Alexis Sánchez. Alexis permanecía tranquilo, casi tímido ante la reacción del público. Cuando los aplausos comenzaron a bajar, el periodista volvió a hablar. Alexis, dijo con un tono mucho más humano que al inicio. Gracias por venir esta noche. Alexis asintió levemente. Gracias por invitarme. Pero antes de que el conductor cerrara el programa, Alexis levantó suavemente la mano. Tomás. El periodista lo miró. ¿Sí? El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis habló con calma. Antes de terminar, me gustaría decir algo. El periodista asintió. Adelante. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis respiró profundo. Durante muchos años, la gente me ha preguntado cuál fue el momento más importante de mi carrera. El público escuchaba con atención. Muchos piensan que fue ganar títulos. Otros creen que fue jugar en grandes clubes. Las cámaras mostraron brevemente imágenes de su carrera en equipos como FC Barcelona y Arsenal FC, que aparecían en la pantalla del estudio. Alexis continuó. Pero la verdad es otra. El estudio estaba completamente atento. El momento más importante de mi vida no ocurrió en un estadio. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿No? Alexis negó lentamente. No. Hizo una pausa. Ocurrió en un lugar muy pequeño. El público permanecía inmóvil. Una casa humilde en Tocopilla. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis continuó. El día que salí de esa casa, mi mamá me abrazó y me dijo algo. El periodista escuchaba con atención. Alexis bajó la mirada un instante. Me dijo, hijo, no importa lo que pase en tu vida. El silencio en el estudio era total. Solo prométeme que nunca olvidarás quién eres. Las palabras resonaron en todo el set. Alexis levantó la mirada nuevamente. Esa promesa cambió todo. El público escuchaba con emoción. Porque el fútbol algún día terminará. Los aplausos se irán. Los estadios se quedarán en silencio. Las cámaras recorrieron lentamente al público. Pero esa promesa dura para siempre. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis añadió algo más. Algo que hizo que varias personas en el público comenzaran a emocionarse. Y cada vez que tengo dudas, recuerdo algo muy simple. El periodista lo miró. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una calma profunda. Recuerdo de dónde vengo. El silencio volvió a llenar el estudio. Pero Alexis aún tenía una última frase. Una frase que terminaría provocando el momento más emocionante de toda la noche. El estudio estaba completamente en silencio. Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis Sánchez, mientras todo el público escuchaba con una atención absoluta. Alexis había dicho algo simple, pero poderoso. Recuerdo de dónde vengo. El periodista Tomás Valdés permanecía inmóvil. Nadie en el estudio quería interrumpir ese momento. Pero Alexis aún no había terminado. Respiró profundo. Y habló con una voz más suave que antes. Porque cuando recuerdas de dónde vienes, es mucho más difícil perderte. Las cámaras recorrieron lentamente al público. Alexis continuó. Recuerdas a las personas que creyeron en ti cuando nadie más lo hacía. Recuerdas los momentos en que todo parecía imposible. Recuerdas lo que realmente importa. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis añadió algo más. Y entonces entiendes algo muy importante. El periodista lo miró con atención. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Que el éxito no es llegar más lejos que los demás. Hizo una pausa. El éxito es no olvidar quién eras antes de llegar. Las palabras resonaron en el silencio del estudio. Algunas personas en el público comenzaron a asentir lentamente. Pero Alexis aún tenía algo más que decir. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y por eso quiero decir algo a todas las personas que están viendo este programa esta noche. Las cámaras se movieron hacia la cámara principal. Como si Alexis estuviera hablando directamente a millones de personas. Tal vez algunos creen. Tal vez otros no. Y eso está bien. El estudio permanecía completamente en silencio. Alexis continuó. Pero hay algo que todos tenemos en común. Hizo una pequeña pausa. Todos tenemos momentos difíciles. Todos tenemos dudas. Todos tenemos días en los que sentimos que el camino es demasiado pesado. Las palabras parecían tocar a muchos en el público. Y cuando esos días lleguen, quiero que recuerden algo.
Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis miró directamente a la cámara. Y dijo una frase que dejó al estudio completamente en silencio. Nunca dejen que el mundo les robe la esperanza. Durante unos segundos nadie habló. Ni el periodista. Ni el público. Ni los técnicos. Porque esa frase había tocado algo profundo. Pero el programa aún no había terminado. Porque el periodista haría una última pregunta inesperada. Una pregunta que provocaría un final que nadie en el estudio olvidaría jamás. El estudio permanecía en un silencio profundo. Las palabras de Alexis Sánchez aún flotaban en el aire. Nunca dejen que el mundo les robe la esperanza. Las cámaras recorrieron lentamente al público. Muchas personas estaban completamente inmóviles. Algunas incluso tenían los ojos húmedos. El periodista Tomás Valdés respiró lentamente. Por un momento parecía que el programa terminaría así. En silencio. Pero entonces levantó la mirada. Alexis. El futbolista lo miró. ¿Sí? El periodista dudó unos segundos. Algo que nunca hacía. El público estaba completamente atento. Valdés habló con una voz más baja que antes. Hay algo más que quiero preguntarte. El estudio volvió a tensarse. Alexis asintió. Adelante. El periodista respiró profundo. Esta noche hemos hablado de fe. De esperanza. De tu historia. Las cámaras se acercaron lentamente. Pero quiero preguntarte algo más personal. El público escuchaba con absoluta atención. Valdés continuó. Si algún día tienes hijos, hizo una pausa. ¿Qué es lo primero que les enseñarías? El estudio estaba completamente inmóvil. Las cámaras volvieron al rostro de Alexis. Durante unos segundos no respondió. Parecía pensar. Como si la pregunta lo hubiera llevado a un lugar muy íntimo. Finalmente levantó la mirada. Y respondió con una calma profunda. Les enseñaría algo que mi mamá me enseñó a mí. El periodista preguntó con curiosidad. ¿Qué cosa? Alexis habló lentamente. Les enseñaría que el mundo puede ser muy duro. El público permanecía completamente en silencio. Que muchas veces las cosas no salen como uno espera. Que habrá momentos en los que sentirán miedo. Las cámaras se acercaron lentamente. Alexis continuó. Pero también les enseñaría algo más importante. El estudio parecía contener la respiración. Les enseñaría que incluso en los días más oscuros, siempre hay una luz. El periodista lo observaba en silencio. Alexis añadió algo más. Y que nunca deben olvidar algo. El periodista preguntó. ¿Qué cosa? Alexis respondió con una frase que hizo que varias personas en el público bajaran la mirada emocionadas. Que siempre vale la pena ser una buena persona. El silencio fue total. Pero el programa aún no había terminado. Porque antes de cerrar la transmisión, el periodista haría algo completamente inesperado. Algo que nadie en el estudio, ni siquiera Alexis, había imaginado. El estudio estaba completamente en silencio. Las palabras de Alexis Sánchez aún resonaban en el aire. Siempre vale la pena ser una buena persona. Las cámaras recorrieron lentamente al público. Muchos permanecían inmóviles. Algunos miraban al suelo. Otros observaban a Alexis con una mezcla de respeto y emoción. El periodista Tomás Valdés respiró profundamente. Parecía estar pensando. Por primera vez en toda la entrevista. No estaba buscando una provocación. Estaba buscando las palabras correctas. Finalmente habló. Alexis. El futbolista levantó la mirada. ¿Sí? Valdés dudó unos segundos. Algo que nunca hacía frente a las cámaras. El público estaba completamente atento. Durante muchos años, he hecho este programa. Las cámaras se acercaron lentamente. He entrevistado a políticos, a científicos, a artistas, a personas que han cambiado muchas cosas en este país. Hizo una pausa. Pero esta noche fue diferente. El estudio permanecía completamente inmóvil. El periodista continuó. Porque no fue una entrevista. Fue una conversación. Las cámaras enfocaron nuevamente a Alexis. Valdés añadió algo más. Y debo admitir algo frente a todo Chile. El ambiente volvió a tensarse. No logré hacer lo que pensé que haría esta noche. El público escuchaba con atención absoluta. El periodista miró directamente a Alexis. Y dijo con una sinceridad inesperada. Pensé que lograría hacerte dudar. Un murmullo recorrió el estudio. Valdés continuó. Pensé que terminaríamos discutiendo.
Pensé que encontraría contradicciones. Las cámaras se acercaron lentamente. Pero ocurrió lo contrario. El silencio era total. El periodista terminó la frase. Terminaste haciéndome pensar a mí. El público comenzó a aplaudir suavemente. Pero Valdés levantó la mano. Todavía no había terminado. Se puso de pie lentamente. Las cámaras lo siguieron. Hay algo que quiero decir antes de cerrar este programa. El estudio estaba completamente inmóvil. Valdés miró a Alexis. No sé si algún día creeré en Dios. Hizo una pausa. Pero esta noche entendí algo importante. Las cámaras se acercaron lentamente. Entendí que la fe no siempre se trata de religión. El público escuchaba en silencio. El periodista continuó. A veces se trata simplemente de creer que las personas pueden ser mejores. Luego miró nuevamente a Alexis. Y añadió algo que sorprendió a todos en el estudio. Y esta noche, me recordaste exactamente eso. El público comenzó a aplaudir con más fuerza. Pero el momento más inesperado aún no había ocurrido. Porque justo antes de terminar el programa, el periodista haría un gesto que nadie esperaba ver en televisión nacional. El estudio estaba lleno de aplausos. No eran aplausos normales. Eran aplausos largos, sinceros, cargados de emoción. Las cámaras recorrían lentamente al público mientras muchas personas se ponían de pie. En el centro del set, Alexis Sánchez permanecía sentado con la misma calma que había tenido desde el comienzo de la entrevista. El periodista Tomás Valdés seguía de pie frente a él. Durante unos segundos simplemente se miraron. El ruido de los aplausos comenzó a bajar. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Valdés dio unos pasos hacia Alexis. Las cámaras se acercaron rápidamente. El público quedó completamente en silencio. El periodista extendió la mano. Pero cuando Alexis se levantó para saludarlo, Valdés hizo algo distinto. Lo abrazó. Un abrazo breve. Sincero. El estudio explotó nuevamente en aplausos. Cuando se separaron, el periodista habló por última vez frente a las cámaras. Chile. Hizo una pausa mientras el público seguía aplaudiendo. Esta noche invitamos a un futbolista. Las cámaras enfocaron nuevamente a Alexis. Valdés continuó. Pero creo que terminamos escuchando algo más que eso. El silencio volvió a llenar el estudio. El periodista añadió con una sonrisa tranquila. Escuchamos a un hombre que nunca olvidó de dónde viene. Las cámaras mostraron nuevamente el rostro de Alexis. Valdés respiró profundamente. Y eso, en estos tiempos, es más valioso que cualquier discusión. El público volvió a aplaudir. Las luces del estudio comenzaron a bajar lentamente mientras la música de cierre del programa empezaba a sonar. Pero antes de que las cámaras se apagaran, Alexis miró por última vez hacia la cámara principal, como si estuviera hablando directamente a millones de personas. Y dijo una última frase. Una frase sencilla, pero tan poderosa que al día siguiente sería repetida en todo Chile. Nunca olviden algo. Hizo una pequeña pausa. El estudio estaba completamente en silencio. Alexis sonrió ligeramente. La fe no es creer que todo saldrá bien. Las cámaras se acercaron lentamente a su rostro. Y terminó la frase. La fe es seguir adelante, incluso cuando no sabes cómo terminará la historia. Las luces del estudio se apagaron lentamente. Y la transmisión terminó. Pero en millones de hogares esa noche, nadie cambió de canal inmediatamente. Porque lo que acababan de ver no había sido solo una entrevista. Había sido una historia sobre esperanza. Y sobre cómo incluso una conversación inesperada puede dejar a todo un país en silencio. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.